Para mí, el hecho de poder prescindir de la realidad que tengo delante para llegar a la realidad simultánea, poder prescindir del objeto, ha marcado en mi vida como fotógrafo un antes y un después. Y creo que el hecho de poder trabajar de esta manera, en el momento en que sea conocido y haya más gente que pueda utilizarlo, que investigue en los caminos para llegar a esto, creo que marcará un antes y un después en la creación fotográfica, porque esto da un paso a no depender del objeto como expresión. El objeto tiene mucha personalidad. Fue siempre bastante transgresor, no sé si por una cuestión estética o estética personal o de necesidad personal, o que simplemente era así, le gustaba ir más allá y transgredir e innovar. Eso ya no sé la causa, pero siempre fue, desde que yo le conozco, un poco rompedor, ¿no? Siempre le gustó estar en la vanguardia. Y conozco a Valentín pues aproximadamente hace unos 30 y largos, ¿no? Le conocí a través de una fotógrafa de Vigo que me habló muy bien de él. Era un chico de unos 20, 21 años, y entonces me decía: tienes que venir a ver un seminario, una conferencia, una charla de estas que hace Valentín, que es espectacular. Es un tío con hace unas genialidades tremendas, y aparte es muy joven y muy dinámico y está revolucionando la fotografía, ¿no? Allá me encuentro con Valentín, que era un personaje que cuando sale y lo veo con aquella vestimenta, dije yo: guau, no me extraña que este tío sea bueno, está muy loco, pero lo que tiene el escaparate es muy bueno, ¿no? Y me sorprendió. Entrar en una dimensión en la que los objetos no son lo importante o lo más importante de la fotografía, solo son una materia prima. Pues la primera vez que vi la obra de Valentín, lo que me interesó es, por una parte, el proceso de realización y por otra, las conclusiones. Es decir, lo que nos descubre Valentín con sus obras, con las fotografías que él nos presenta. Porque no es el objeto clásico. Él nos hace ver unas cosas que están ahí, que nosotros intuimos, pero que él nos las descubre y nos asombra. Pero a mí personalmente me atrajo eso, pues unos objetos que están ahí presentes, unas formas que en absoluto soy capaz de ver, pero que él nos permite descubrirlas y reflexionar sobre ellas. Eso es muy interesante, es un avance respecto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, porque lo que él hace es que él no manipula totalmente las piezas, es mínimo, lo que hace es pues, satura un poco menos, da más luz, da menos, pero son unas imágenes, unos objetos, unas sensaciones, unas impresiones que están ahí presentes en lo que nos rodea, y eso es, vamos, sorprendente. En la relación con la pintura, para mí es como si, digamos, que es la abstracción de la fotografía. Es decir, cuando tú ves, estás acostumbrado a ver una cosa concreta en un cuadro clásico, la pintura, un Velázquez, digamos, un paisaje. En cambio, Valentín lo que nos ofrece aquí es, digamos, la abstracción, un Malevich, un Kandinsky, digamos, unas cosas que te hacen reflexionar, ya no es la cosa concreta. Pues él está buscando ahora en esas fotografías una trascendencia, ¿no? Busca, ve lo que nadie ve, busca la espiritualidad de las cosas. Yo veo un poco eso en las fotografías de él, esa trascendencia, ese ver y no ver, ese estar y no estar. Hay que fijarse en lo que hay. Muchas veces, si él no te dice lo que él quería enseñarte, no lo ves porque no lo percibes. Tu cabeza no está habituada a buscar esas cosas y no las percibes, y sin embargo él lleva muchos años
vamos a decir, trabajando con fantasmas, ¿no? Trabajando con fantasmas. Obras de Valentín es esto, es lo que él quiere sacar de él. Él está muy satisfecho cuando aplica esta energía propia y no es energía, es cuando aplica sus propias ni sentimientos, no sé, su cosmos que tiene dentro, cuando aplicas a una obra, es una gran satisfacción. Yo veo su obra como en un movimiento. Cuando yo veo sus cuadros, es solo principio de una acción. A mí me apetece y yo en mi cabeza añado muchas cosas a sus obras. Hago una película y claro que yo veo cómo él lo hace y me apetece dar movimiento a creación de estas imágenes, hacer un vídeo, añadir sonido y como es arte fotográfico, este te permite hacerlo, solo que Valentín no necesita, él como pintor, para él es suficiente aplicar en superficie estos personajes. Estas obras viven su propia vida y tiene dentro imágenes que llaman dentro de nosotros nuestros sentimientos subconscientes. Por eso son vivos, no es superficie pintado, superficie fotografiado. Pero creo que todavía la gente no lo acaba de entender y creo que está muy por delante de los tiempos en que estamos, ¿no? Valentín va siempre como 20 años por delante de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Ya me sorprendió en la época que hacía sus retratos y sus reportajes, ¿no? Y estamos hablando de hace pues 30 y tantos, y ahora con esto de las exposiciones, bueno, la fotografía, esta descomposición que hace de imágenes, ¿no? O de construcción que se le llama también, pues yo lo veo estratosférico, o sea que está muy por delante de lo que estamos habituados a ver, ¿no? Y que yo creo que en las exposiciones la gente todavía no está al nivel que... no lo interpreta, ¿no? Creo que lo entenderán dentro de 20 años, y eso es lo malo. Cuando estuve hablando con él, lo mejor fue que me dio a conocer lo que es realmente la nueva fotografía. La nueva fotografía yo creo que se lo está haciendo Valentín. Valentín, él nunca ha valorado suficiente su obra al principio, hasta que yo creo que un par de amigos y yo creo que algo de mi influencia también ha surgido, ha empezado a mostrar esta gran obra que está haciendo en la actualidad y que ya lleva muchos años haciendo. Él me explicó su obra en negativo, porque hay gente que se piensa que es un proceso digital, no es un proceso digital,
Él tiene obra en negativo, en paso de 6x6, y a partir de ahí empezamos a tener más conversaciones y más encuentros. La obra de Valentín consideré que no podía estar en el cajón y le propuse el exhibirla, el darla a conocer. Y él me dijo, sí, pero ¿dónde? Y dijo, hombre, digo, yo encantado de que hicieras una exposición en mi galería. Digo, pero te soy muy sincero, selecciona muy bien las galerías donde quieras poner tu obra, muévete por museos, tu obra no es solo de galerías, es de museos. Y bueno, y así lo hizo, ha hecho exposiciones en diferentes galerías, pero sobre todo las exposiciones que para mí más han dado labor y han dado fruto han sido las que ha hecho en Rusia. En Rusia él empezó con una exposición en un museo y automáticamente esta exposición estuvo en 3-4 museos más de Rusia. No es que allí entiendan más de arte que aquí, pero sí que tienen otra cultura hacia el mundo del arte. Yo pienso que es básico para que todos podamos captar de verdad el significado final, todo lo que nos ofrece Valentín, que él mismo nos explique y nos diga cómo llega a la realización de esas piezas. Porque si no, os parece que sea que él recrea totalmente, que hace unas cosas totalmente nuevas, y no es eso, sino que lo que Valentín nos ofrece son cosas que están presentes en la realidad. No es una manipulación total de la realidad, de lo que él capta, sino que eso está ahí y él únicamente hace que nos lo descubre. Por eso, insisto, es imprescindible que primero la persona que quiera de verdad captar todo lo que hay en el trabajo de Valentín sepa cómo se ha realizado. Descubrirá que no hay engaño. Creo que hay dos formas de ver las imágenes. Una es la forma mía y otra es la forma en que el espectador ve lo que yo hago. Yo necesito ver la escena un poco transformada, viendo en qué se pueden convertir los bordes para obtener los símbolos, ¿no? Que necesito para las fotografías. César Pavese decía que el símbolo es el objeto visto a través de la inteligencia y yo necesito utilizar el objeto de una forma diferente para poder transmitir la imagen o el sentimiento que quiero, la impresión que quiero a aquellas personas que están viendo mi obra. Pero incluso a la hora de ver la fotografía no resulta muy fácil para el observador poder verla completamente, porque en primer lugar, todo lo que yo transmito es muy difícil que se entienda porque hay una parte que me pertenece solo a mí. Ahí es muy importante la explicación tanto del que la hace como del comisario de una exposición, que es el que puede acercar la visión o el punto de vista al espectador para que comprenda mejor de qué se trata la obra y lo que estás tratando de hacer. Incluso yo mismo como compositor de la obra, la explicación que dé puede ayudar en mucho. Sin embargo, a la hora de mirar la obra a los espectadores es como que se mezclan, aunque estamos viviendo en el mismo mundo y tenemos una cantidad de influencias parecidas, una cultura, una educación, un mundo oriental, occidental, semejante, la asimilación de esas influencias es muy diferente por parte de cada uno. Entonces la gente lo ve según su momento personal y su momento de desarrollo. Y en el mismo mundo estamos viviendo personas en las cavernas, en la prehistoria, en la Edad Media, en el Renacimiento, actualmente, e incluso el que intenta hacer algo muy al límite de lo que son sus influencias y su cultura, pues no puede ser fácil de enseñar a aquella gente que está viviendo en su mismo tiempo. Hace falta que pase un cierto tiempo para que aquello sea asimilado o para que el desarrollo de todas esas influencias lleguen al punto en que el creador las desarrolló. Generalmente, además, solemos fijarnos en lo que es más evidente, ¿no? Somos bastante superficiales, miramos,
pero necesitamos ver, y además de ver necesitamos entender lo que vemos, y esto complica aún más el proceso de asimilación de la obra y del sentir de la obra, porque si no se llega a esa visión que entiende, es muy difícil poder hablar con lo que se está tratando de expresar. Generalmente aquello que no vemos está exactamente delante de nuestros ojos, y yo he tenido algunas experiencias interesantísimas que me han abierto los ojos sobre qué es lo que pasa para que la gente vea o cómo se puede abrir un poco los ojos a la gente. Recuerdo dando una conferencia en una universidad de arte en Rusia, era un teatro, un pequeño cine, y había un montón de alumnos que estaban interesados en la obra y preguntaban cosas sobre ella, y yo trataba de explicarles qué era lo que había en las fotografías, y ellos estaban muy interesados por la imagen original de la que se partía para llegar a conseguir aquellas fotografías, porque les parecía imposible que aquello no fuera una manipulación total. Se sorprendían mucho porque una gran parte de lo que allí se había expuesto en aquel museo y de lo que yo les presentaba eran imágenes que habían sido capturadas en negativo, y luego había una parte de ellas que estaban en digital. Y me preguntaban y yo les decía pues que lo que yo veía, que estaba allí, estaba a la vista de todo el mundo, y ellos decían que era imposible. En un momento determinado, digamos que como a mitad de la conferencia, hubo gente que decía que era imposible que todos los que estaban allí estuvieran viendo una imagen y que no hubiera un porcentaje muy elevado de la gente que no viera lo mismo. Ocurrió que en la pantalla de cine que había a mis espaldas, cuando yo estaba hablando desde el púlpito con el micrófono, paré la proyección en una imagen de una colección, Los Nidondios, que la imagen se llamaba El bosque vestido. Y allí se quedó parada, y bueno, yo cuando les explicaba que aquello había salido de unas ramas, etcétera, y que ellos decían que parecía imposible que ellos no pudieran verlo, y esto fue general, fue un clamor general. Entonces yo decidí parar y preguntar a 20 o 25 de las personas que había escuchando la conferencia, de aquella gente joven y bien preparada, qué era lo que veían en la pantalla que había detrás de mí. Y todos coincidieron en ver que allí había un personaje hecho de bosque, hecho de ramas, que tenía una corona en la cabeza, que llevaba un ramo de flores en los labios, en los brazos, que tenía los labios rojos, un ojo rojo y otro verde, y cada uno iba dando una explicación de lo que veía, que todo era lo mismo y eran pequeñas variaciones de lo mismo. Vale, pues un ojo tiene más grande que el otro, tiene una, en el medio de la corona de la cabeza pues tiene como si tuviera un camafeo, y poco a poco fueron expresando diversas cosas del personaje de la obra. Cuando terminamos de preguntar, y ya era una repetición continua lo que decían, yo les expliqué que aquello era el bosque vestido, pero que el bosque vestido, que también era hermoso, y veíamos el bosque porque tenía sombras, y lo bueno que tenía aquel bosque es que las sombras, que eran muy hermosas, le daban un beso, y que había una hermosa mujer negra con los labios rojos que estaba dándole un beso a el personaje central, que era el bosque vestido. Curiosamente, nadie en la sala, absolutamente nadie en la sala, había visto a aquella mujer dándole un beso al bosque vestido. Y se quedaron tan sorprendidos de no haber visto aquella imagen que, bueno, hubo un griterío y hubo sorpresas, o sea, voces de sorpresa, hasta el punto de que me hicieron volver atrás las imágenes que les había estado enseñando, y entonces empezaron a mirar las imágenes y a redescubrir lo que había en las esquinas, los personajes principales, los diferentes planos, lo que había en primer término, los personajes primeros, los secundarios, los que estaban escondidos, los personajes que aparecían de la suma de más personajes, de mezclas de direcciones dimensionales para formar caras o cuerpos o escenas, ¿no? Y fue un griterío y fue algo que resultó muy animado,
la conferencia se fue al traste porque atravesaron la puerta y, bueno, salían a hablar, hubo chicas que venían a darme besos, o sea, estaban emocionados porque habían abierto la puerta. Y yo pienso que después de esto, creo que nunca más podrían volver a mirar mis imágenes con los mismos ojos de inocencia con que los habían visto. Lo evidente solo es la máscara de la realidad, y esto es, para mí, es un axioma. No sé exactamente las exposiciones que he hecho. La primera exposición la hice con unos 19 o 20 años en Asturias, en mi tierra, y a partir de ahí pues fueron creciendo, fui alejándome de mi centro de producción, Madrid. Hubo un momento antes de decidir parar de exponer que las exposiciones fueron hacia Estados Unidos, Argentina, y había contactos para exposiciones en otros sitios, como podía ser Cuba o Colombia, pero decidí parar. No me interesaba demasiado la parte comercial del arte, me interesaba mucho hacerlo, ¿no? Y hasta el año 2010 o 2011, que por casualidad un galerista descubrió mi obra y quiso exponerla y quiso llevarla, no me moví para hacer exposiciones. De eso yo había decidido no hacer más exposiciones, no tenía especial interés en ello. A partir de ese momento surgieron en cadena unas exposiciones interesantes en Museo de Arte Moderno en Rusia, en Chelyabinsk, en Kurgan, también en Moldavia, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castellón y en galerías. Y también sé que la obra ha ido a ferias en Italia, en Estados Unidos, en Francia, en Suiza, en Bélgica, pero bueno, recuerdo algunas ciudades, pero no lo sigo muy exactamente. El galerista me dice dónde va, dónde expone la obra. En Madrid hace muy poco, pero no lo sigo muy de cerca. Las imágenes de caras, de figuras, o sea, de ojos, de nariz, de tanto formas humanas como de animales también. O sea que eso siempre había veces que me comentaba que él a lo mejor venía haciendo algún viaje y que pasaba por bosques y cosas de estas y que se lo estaba pasando de miedo, porque resulta que es que estaba viendo figuras, veía en los árboles las formas muy definidas, pero vamos, que era una cosa sobre la marcha, o sea que tampoco era, no estaba reflexionando sobre ello, sino que era algo que, como te he comentado antes, le venía dado de lo cual estaba viendo espontáneamente, sin ningún tipo de reflexión, ¿sabes? Entonces sí, veía eso, pues veía caras, veía figuras, veía formas de animales, o sea que era una cosa muy variada. De mi obra creativa, quizá la parte fundamental o la mayor aportación es la capacidad o la posibilidad de prescindir totalmente del objeto. El objeto no es importante y eso hace que no es reconocible, lo cual hace que la importancia que tenga la escena es la que yo quiera en función de la forma en que transforme el objeto. Esto prácticamente empezó desde el principio cuando intentaba quitarle la importancia al modelo. No quería que en mi obra creativa, si utilizaba una persona, esa persona fuera más importante que la obra en sí, que la gente no se aproximara a esa obra a ver la persona o el cuerpo de la persona que estaba allí. Supongamos que hiciera un desnudo, no hacía desnudos, pero si hiciera un desnudo, que se aproximaran a ver el desnudo, en vez de ver la obra que lo contenía. Yo no quería esto. Me busqué la forma de prescindir de la importancia del modelo y por ahí empezó. Encontré una técnica para conseguir
variando el punto de enfoque y recuperando la nitidez de la imagen a través de la profundidad de campo, con el diafragma, llegué a conseguir que la persona tuviera nitidez, pero no tuviera suficiente resolución como para que se pudiera identificar a través de sus facciones. Se veía que llevaba un jersey verde, un pantalón rojo, pero que tenía el pelo largo, o que era moreno o no, el modelo, pero no se le reconocía. A partir de ahí, cuando hice estas pruebas y resultaron bien, me di cuenta de que en la escena ocurrían cosas inesperadas. Aparecían formas e imágenes por la mezcla de los círculos de confusión en los árboles del fondo, en las paredes. Aparecían imágenes extrañas, bastante inquietantes, y decidí investigarlo. Lo siguiente que hice fue hacer las mismas fotografías que hacía para intentar que no se reconociera el modelo, pero sin modelo. Es decir, no tenía sentido que lo hiciera puesto que no había modelo, pero es que aparecían imágenes latentes que yo no esperaba. Y profundicé en ellas, busqué en los círculos de confusión, en las altas luces, en las bajas, en la mezcla de colores, y poco a poco fueron apareciendo ideas o imágenes interesantes que seguí estudiando y haciendo colecciones. Una colección se derivaba de la otra hasta que prescindí completamente del modelo humano. Pasé a utilizar modelos, pues como quien dice, maniquís. Y a partir de ese momento en un momento determinado dejé de utilizar también los maniquís, porque la propia realidad que retrataba a través de las técnicas que había conseguido acumular me permitía encontrar los modelos, los rostros, las escenas que pretendía. Me daban las imágenes que buscaba sin necesidad de tener un modelo, y llegué a transformar los objetos que aparecían en las fotografías de manera que no se reconocían y producían formas que nosotros intuíamos que eran otra cosa. Como quien ve caras en las nubes evidentemente no hay rostros, pero somos capaces de identificar, pues ahí hay un rostro, o ahí hay un caballo en el cielo, ¿no? Lo que he conseguido es hacer estas fotografías de objetos como si fueran de las nubes, pero que no se vea que es una nube, que parezca que es un caballo realmente, o que parezca que es un rostro realmente, ¿verdad? Y bueno, es lo que llevo haciendo los últimos 20 y muchos años. ¿Por qué es fotografía lo que yo hago? Pues habría que unir un poco lo que fue fotografía en el pasado y lo que es la fotografía ahora. Cambian los procesos, pero sigue siendo necesaria la utilización de una cámara, de un medio mecánico que haga la captura de la realidad que tenemos delante. Se puede transformar o no, pero la captura es necesaria. Desde el momento en que cualquier imagen entra a través de una cámara y un objetivo, es evidente que, en principio, es fotografía o es fotográfico. También la fotografía médica es fotográfico, aunque no sea necesariamente fotografía creativa, pero evidentemente se basa en la fotografía. Las fotografías que hago yo para mis colecciones, soy incapaz de imaginarme cómo se pueden hacer si no es utilizando una cámara. No se pueden pintar, no son en absoluto algo que se pueda pintar, ni incluso viéndolo de cerca. O sea, sería ridícula la imitación, ¿no? Igual que es ridícula la imitación de la pintura por parte de la fotografía. Pienso que las colecciones que hago yo son absolutamente fotográficas y propias del medio fotográfico, solo del medio fotográfico. No pueden pertenecer a ningún otro medio, no son reproducibles. Y si se miran muy de cerca te das cuenta de que la estructura, la textura que tienen solo pertenece al mundo de la fotografía. Ahora que esta es una fase revolucionaria, y esa fase yo lo definiría como un tipo de fotografía deconstructiva. Es lo que hizo Ferran Adrià en el mundo de la gastronomía, que es el de construir los alimentos y la elaboración de los alimentos, y lo ha hecho con la fotografía.
¿Tú ves así la realidad? No. ¿Puedes llegar a verlo así? Sí, porque tengo que verla así para conseguirla. Ahora, hay una respuesta que quizá aclare un poquito el por qué no puedo decir sí o no, porque nada es tan evidente. Tú, si vas a hacer una fotografía clásica a un bosque y disparas, y yo te pregunto, ¿y tú cuando ves el bosque con estos árboles, ves todos los árboles? Y la respuesta es no, pero si quiero, sí. Si quiero, miro cada árbol, pero yo cuando disparo a la hierba no veo todas las hierbas. ¿Pero podrías ver la hierba número 7.300.412? Sí, podría, la miro, pero no la veo de repente. Ahora, en este caso lo mismo, yo veo lo que hay, pero si me dices, ¿has visto este personaje dándole un beso a este otro? Te diría, no. Cuando la disparé, no, pero luego le di más brillo a esta hierba que a la otra y he llevado la fuerza del cuadro en esta dirección o en el otro. Y que lo tenía como muy individualizado, muy para él, muy íntimo sería la palabra, ¿sabes? No era un trabajo que él hacía, pero yo creo que por una necesidad personal fundamentalmente, ¿sabes? O sea que tampoco pienso yo que, como te comentaba antes, que estuviera obsesionado con ese tipo de imágenes, sino que simplemente le surgían así. Y entonces para él supongo que es una forma de descubrirse a uno mismo. Mis primeras 11 colecciones fueron analógicas, muy interesantes. Es que yo hasta el año 2010 no empecé a hacer fotografía digital en mis colecciones, no lo necesitaba. Y cuando empecé es que al final no puedes seguir trabajando en negativo y procesando y esto, y aparte que evidentemente la técnica digital facilita cosas que con la técnica analógica eran más complicadas o más lentas o no tan exactas, ¿no? Y eso me ha facilitado el trabajo y ha hecho que fuera más rápido, pero cuando lo hacía de forma analógica pues trabajaba muy similar, es que no había diferencia realmente en el disparo. Eran otro tipo de escenarios los que buscaba, pero porque las colecciones me llevaban en otra dirección. Llevaba espejos para dirigir parte de la escena en otra dirección y que los círculos de confusión fueran diferentes y dieran bordes de otra manera. Pero básicamente era lo mismo. Estoy muy contento con el digital porque me facilita la imagen, voy más rápido, me permite hacer imágenes más complejas. Y me atrevo con imágenes más complejas porque me van a llevar quizá un mes de trabajo en vez de 6 meses, ¿no? Y eso pues me anima porque veo una imagen más rápido. A nadie le gusta perder todo ese tiempo si puedes hacerlo en menos, ¿no? Pero el trabajo, el esfuerzo, la intensidad visual que exige es exactamente la misma. La fotografía clásica, no tengo nada en contra de la fotografía clásica, lo que pasa es que no tiene mucho que ver conmigo desde hace muchos años, por mi forma de entender la creatividad y por mi forma de sentir y por lo que quiero expresar. Hasta cierto punto podría decir que lo que no me interesa es la fotografía muy circunstancial o muy anecdótica, incluso los paisajes que podrían conseguirse con una cámara colocada en un sitio y disparando 10.000 disparos a ver qué se puede conseguir. Este tipo de imágenes no me interesan. La fotografía se ha convertido en un medio de comunicación, también de expresión para poder decir ciertas cosas, pero eso no quiere decir que porque haya millones y millones y millones de cámaras haciendo fotografías,
vayan a hacerse mejores fotos o vayan a expresarse mejor. De la misma manera que actualmente pues todo el mundo sabe escribir, pero no por eso todo el mundo es capaz de escribir un Quijote. Y bueno, la fotografía clásica, hay autores que me interesan, evidentemente. Siempre me ha interesado la obra de Shinzo Maeda o pues la obra de Sebastián Salgado, la última exposición que he ido a ver, lo cual demuestra que me interesa porque me he hecho varios cientos de kilómetros. Génesis, pues me parece interesantísima, o las últimas obras de Carlos Rodríguez sobre interiores de obras hechas en México y en otros sitios me interesan muchísimo porque son muy especiales, pero tienen algo, o sea, es un poquito diferente a lo que veo en general. No son simplemente descripciones topográficas hechas con una cámara fotográfica. Y supongo que el hecho de que en un momento determinado yo me haya negado a exponer mis paisajes en un museo como obras de arte, pues tiene que ver también con esto. Pero es que realmente considero que es un trabajo artesano, también hecho como se quiera, pero no llega a tener la categoría de arte. Eso requiere otra cosa, requiere otro nivel, y es una colección de fotografías que ya en el último comisariado de la última exposición la llamaron la colección no numerada, que correspondería a la colección número 12, pero fue un ejercicio en el que simplemente capté los paisajes como si los fuera a utilizar para mis fotografías, y es lo que yo llamo los gigantes, ¿no? Los gigantes del mar, que esos seres de piedra que podrían ser dinosaurios, dioses, lo que fuera, y que están ahí, y bueno, pues de alguna manera son imágenes metafísicas, por decirlo de alguna forma, lo que se intentaba capturar, pero no han tenido la transformación y siguen siendo fotografías de objetos. Yo estoy mucho más interesado en la fotografía no objetual, que expresa determinados sentimientos que no puedo expresar con paisajes o con cosas o con cuerpos, ¿no? Y sin embargo me interesa mucho la fotografía antigua. Lo que pasa es que la veo pues como obras de museo, incluso hechas hoy en día, las veo como cosas para museo. En mi cabeza la fotografía es otra cosa desde hace muchos años, y creo, a veces ya lo he dicho, creo que mi huida hacia lo no objetual no tiene retorno, porque lo que me apetece es ir cada vez más a una sublimación superior de la restricción del objeto o de lo representado para crear cosas nuevas, ¿no? No sé exacto, bueno, intuyo hacia dónde puedo ir, ¿no? Intuyo que puedo ir hacia una fotografía no objetual y que tenga partes de la imagen capturados del movimiento, pero es solamente una intuición, ¿no? O sea que sí realmente la abstracción como abstracción solamente es un vacío en el que el símbolo interno de lo que ves afuera se puede desarrollar. Esto es muy simbólico. Ves dos puntos y una raya y dices dos ojos y una boca. Y si te tapan un ojo y ves un punto y una curva y dices, pues sigue siendo, lo que pasa es que estará detrás de algo. Es decir, aquí hay una abstracción que produce una simbología. Yo lo que dejo es que la realidad, por ese desenfoque de una abstracción, a mí me provoque una simbología y recuperar los bordes de esa simbología que me vuelven a una imagen que es reconocible como realismo, aunque evidentemente se entiende que no es la realidad. O sea, todo el mundo entiende que una persona no tiene 17 ojos, ¿no? Pero te devuelve a este punto, ¿no? Entonces, ahí sí que se mezcla la abstracción, el caos y sobre todo el símbolo. También yo tengo influencia sobre otras ciencias, otras artes. Recuerdo una visita a una exposición en el Museo de Chelyabinsk de un grupo de joven, no sé, tendrían 20 y pocos años, un montón de personas, 20 o 30 personas, entraron en la sala con una persona mayor que se dedicó a ir
de un cuadro a otro, explicando cosas que yo hablaban en ruso y a mí algo entiendo, pero me costaba trabajo entender de lo que estaban hablando. Pero me acerqué. Cuando supieron que yo era el autor de las fotografías, pues bueno, tenía una traductora y comenzaron a explicarme por qué estaban allí. Eran alumnos de cuarto de medicina y el profesor les había traído porque había visitado la exposición y decidió llevarles porque creía que la visión de mi obra podría ayudarles a desarrollar el pensamiento abstracto, y él consideraba que eso era necesario para, o que podría tener influencia en el futuro cuando tuvieran que hacer el análisis de una enfermedad para llegar a una conclusión clínica, ¿verdad? Me sorprendió, pero sí es verdad que mi trabajo, mi fotografía, a mí me ha ayudado a desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto. También he influido a pintores, por ejemplo, ha llamado la atención a pintores más que a fotógrafos, que se han interesado por lo que estaba haciendo, por la relación entre lo que ellos interpretaban como que era verdad y lo que salía de una cámara con muy poca manipulación que se convertía en verdad, puesto que era fotografía, ¿no? Y esto les interesaba mucho, la forma en que había llegado a esa abstracción. Al mismo tiempo, otras personas de ramos completamente diferentes al de la fotografía, pues han tomado interés. Ahora estamos empezando un proyecto con la alimentación de alguien, un restaurante de alto nivel que está intentando hacer maridaje entre mi fotografía, el origen de la fotografía, si es marino, si es verde, si qué es, los tonos, la inspiración que llevó a desarrollar una imagen por los colores, y todo esto intentar transmitirlo, encontrar un paralelismo con el plato y el vino, hacer un maridaje en función de una fotografía, con la influencia y con los colores, o sea, conociendo realmente cómo se produjo la fotografía. Cuando estábamos iniciando, por otra parte, cuando estábamos iniciando el rodaje de este largometraje, yo hablé con Carlos Santos, el músico, para ver si podía poner música, utilizar su música para el documental. Y bueno, estuvimos viendo en mi estudio fotografías, al final aceptó hacerlo y hablamos de la posibilidad de producir música para algún cuadro, es decir, utilizar como partitura, en vez de una partitura, utilizar un cuadro para ver la inspiración que producía este sonido, ¿no? Y es un proyecto que está ahí, que hemos de volver a hablarlo, pero que es interesante, es decir, es la interrelación entre diferentes artes, y esto seguramente tendrá influencia hacia ellos, igual que sus artes o otros artes han tenido influencia en mí. De intentar hacer algún maridaje a tres bandas, lo que podía ser un poco conceptuar lo que es su obra y de acuerdo con ella encajar algún plato o algún producto de alimentación, y luego hacerlo a tres bandas en cuanto al vino también, encajar el vino adecuado. La obra de Valentín sugiere un poco, pues, las formas no son siempre antropomórficas, sino que también se basan en formas y siluetas que te pueden dar texturas o te pueden dar algún producto, y después también una amplia variedad cromática que nos puede llevar a temperaturas y también a producto, lo que es en sí. Hombre, yo supongo que el proceso siguiente llegará a ser, tal vez sería como una depuración de cualquier elemento que exista en lo que él pueda ver. Llegaríamos casi, al final yo pienso que llegaríamos a un suprematismo. A lo mejor no habría objetos, ya no habría figuras, no, lo único que habría sería sensaciones, sería sentimientos. No sé, ojalá se llegase a eso. Tal vez sería un nirvana para todo el mundo. Pienso que puede ser eso, Digamos que hay algo que define exactamente el motivo
de la búsqueda de una explicación a lo que era mi obra y a lo que estaba pasando con mi obra y a lo que pasaba dentro de la gente que veía mi obra. Pienso que mi huida hacia lo no objetual es irreversible, es lo que pienso. Y esto fue el fundamento para que analizara más la forma en que me estaba expresando, por qué me estaba expresando de esa manera y lo que esto transmitía a la gente que veía mi obra. Por ejemplo, mi obra es divertida, generalmente intento expresar cosas que son simpáticas. Nunca expreso nada que sea negativo, o nada que sea oscuro, o nada que tenga que ver con el más allá o con la muerte. No, no, siempre tiene que ver con cosas luminosas, por decirlo de alguna forma. Y me encontraba con gente que cuando veía mi obra decía que algunas que les daba miedo o que veían, bueno, que esto que parecía que era como un poco terrorífico, que había caras que eran atemorizantes, ¿no? Y yo decía, bueno, es mucho más atemorizante muchas de las caras que hay en los cuadros cubistas de Picasso, por decirlo de alguna forma, o en los expresionistas como Saura o como Warhol. Y yo quería saber por qué pasaba esto, qué era lo que yo estaba poniendo dentro de la obra que podía hacer la gente pensar esto. Esto me hizo hablar con un amigo mío, Juan Luis Alegría, que era jefe de psiquiatría de un hospital, y le pregunté, mira la obra que hago, mira lo que pasa, mira la reacción de la gente, y también quisiera entender por qué estoy expresando esto, y por qué veo esto, y por qué lo estoy desarrollando durante tantos años de esta manera. Bueno, parte de la explicación que me dio sobre por qué la gente lo veía y por qué la gente se veía, es decir, me explicó que había una buena comunicación con la gente, puesto que la gente se veía reflejada en mis cuadros. No necesariamente veía lo que yo ponía, que eso era yo, pero que veían mucho de lo que ellos eran reflejado ahí, y por lo tanto estaba de acuerdo con que lo expresado en mi obra estaba bien expresado, porque la gente era capaz de sentirse a ellos mismos, es decir, estaban actuando como un espejo para la gente, y esto era mejor que ser simplemente una descripción de mí mismo, y bueno, estaba de acuerdo con esto. Y otra parte de ello fue el saber por qué yo presentaba estos mundos, y de la manera en que los presentaba, el tiempo que llevaba viendo estas cosas, el por qué cada vez que acudía a una nueva colección aparecía lo que estaba buscando, ¿no? Él me hizo conocer a determinados autores, ya advirtiéndome que eran complicados de leer. Bueno, pues me introdujo a los postulados de Lacan y a otras cosas que son realmente durísimas de comprender, hasta el punto de que realmente no puedo decir que los haya comprendido, pero sí he entendido algunas de las cosas y me han dado explicaciones, esto y otros autores, ¿no? Que a través de cartas de correo electrónico, no solo a través de nuestras conversaciones, determinadas preguntas, él me las contestaba, yo le contestaba lo que él decía, rechazaba cosas, ¿no? Y esto hizo que se desarrollara un correo interesantísimo para cualquier persona que se haya intentado meter en las profundidades creativas de sí mismo, porque hay un momento cuando intentas crear cosas en las que ya ni las influencias ni lo que te rodea está presente en lo que haces, más que de una forma superficial. Lo que se presenta está completamente dentro de ti mismo, y ese análisis de ti mismo, de tus pensamientos, de no obsesiones, pero sí de aquello que te mueve permanentemente, ese es el día a día de tu creatividad, de tu creación. Digamos que en ese momento las influencias quedan fuera, la técnica queda fuera, el virtuosismo queda fuera, todo queda fuera, solo cuentas tú, y en ese momento sí que este conocimiento que me aportó mi amigo Juan Luis, sí que me abrió las puertas a continuar hacia adelante sin miedo, es decir, sintiendo que estás haciéndolo bien, vas por buen camino, esto es así, estás leyéndote por dentro perfectamente, sigue adelante, ¿no? Esto me ayudó muchísimo, ¿no?
resultó una experiencia que yo decía, Juan Luis, a ver si vas a pensar que es que pienso que estoy loco y tal. Ya sé que estoy loco en muchas cosas de mi vida, pero quisiera saber el porqué de todo esto, ¿no? Y su explicación fue fantástica en lo que entendí y seguimos hablando, seguimos en contacto y es muy interesante. Cuando el hombre se defiende ante la realidad, se defiende con diferentes armas y una de las que hacemos es el sublimar, y el sublimar es una de las que se basa el arte. El arte es la sublimación por excelencia del ser humano, por lo tanto es la forma de acercarse a la realidad distinta a la que es vivir o a la que es trabajar. Puedo producir imágenes de forma intensa, no sé, unos años más, unos decenios más, ¿no? Si tengo que perder el tiempo, si tengo que escoger entre usar este tiempo en desarrollar todas esas imágenes que tengo en la cabeza o que espero descubrir todavía, o en promocionar mi obra para que sea conocida o para que sea comercial y se venda y alcance precios estratosféricos, que es lo que todo el mundo quiere, no lo haría. Dejaría de hacer exposiciones y seguiría haciendo mi obra. Ya lo hice en una ocasión y volvería a hacerlo. No, no, no la toques, la cámara. No, que ibas a coger recursos. No, pero ya los cogerás. Ah, vale. Iba a coger recursos para... ¿Está grabando? Sí, sí. Bien, ven para acá. No, deja la cámara grabando. Lo voy a dar ¿A qué? a grabar. Ah, sí. Ven para acá, ven. No, yo no voy a hablar. Tú vas a hacer lo que yo te diga, macho. Esto ya lo haré yo, si quiero... duerme, no, me la suda, tú lo haces delante de mí. O duermes en la calle, lo tengo claro. Dormiré en el coche. Te lo metes por ahí. Dormiré en el coche. No hay luz. Me la suda. Tampoco la había para mí. Va a llover. Y pienso tener la entrevista hora y media cuando empieza a llover hoy. Yo puedo cambiar el encuadre. Sí. Niños, venid a ver por aquí. No lo cambio. No lo cambio porque tendría que cambiar también la cámara de sitio.
pie. Esto... ¿Está el micro puesto en sitio? Está puesto, está funcionando, todas estas cosas. Hombre de poca fe. A ver. No oigo nada. Cucutra. A ver. Sí, grabando, 1, 2, Vale. está grabando. Está grabando, vale. Vale, entonces, ahora eres el director de la película, ¿no? Vale, muy bien. ¿Quién eres? Mi nombre es Óscar Oliva, soy fotógrafo y videógrafo. Clásico. ¿Qué estás haciendo ahora? Llevamos 1 año y algo grabando un documental que se nos ocurrió a raíz de las obras no clásicas de Valentín. ¿Y tú conoces la obra de Valentín? Sí. Sí. ¿Cuándo la conociste? Pues unos meses antes de empezar a grabar. Empezamos a grabar pues en mayo así, creo que fue, del año pasado. Y conocí la obra clásica pues de rebote también, la obra actual de Valentín, pues por aquel entonces también, porque hasta entonces él no la había enseñado. Nunca. ¿Probaste a hacer obras? Sí, intenté después de estar grabando y ver qué técnica utilizaba y todo. La técnica que utilizaba fotográfica y digital. Y empecé a probar y a jugar con los círculos de confusión y es muy curioso. Yo me encontraba con resultados que no buscaba, aparecían, y lo difícil es justamente que ahí aparezcan lo que él quiere enseñar en la obra. Yo me lo encuentro buscando los círculos de confusión, que además utilizaba círculos de confusión de fotografías que yo había hecho pues para social y demás, con los fondos desenfocados, y utilicé estos fondos para buscar y probar estas técnicas. Y es sorprendente la cantidad de información que pueda aparecer en este tipo de fotografía. ¿Qué fue lo que te decidió a hacer el vídeo sobre la obra de Valentín? Pues sobre todo cuando empecé a hablar con Valentín de la obra que estaba realizando, lo que más me llamaba la atención era cuando hablaba de los fantasmas que se encontraba. Esto fue lo que más me llamó la atención a la hora de empezar a querer grabar con él este documental. Pero conforme iban pasando las grabaciones y me iba interesando más lo que hacía Valentín, lo que más me gustó era el buscar el arte en este tipo de fotografía. El arte abstracto, el arte menos conceptual, menos objetivo que tienen sus cuadros, aunque sí que tiene mucho objetivo porque él busca los objetivos dentro del objeto dentro de la fotografía clásica. Y me llamaba mucho la atención este tipo de cosas que él buscaba. Y cuanto más investigaba de lo que él hacía, me encontraba con que él lleva haciendo esto muchísimos años. Y las obras que él ha hecho anteriores son tan buenas como las que está haciendo ahora. Y son un solo disparo, no hay nada de ordenador. Esto sorprende todavía más. Me acabo de ver un rayazo ahí al fondo. Y esto todavía sorprende bastante más que el poder sacar información de una fotografía desenfocada, con círculos de confusión precisos y elegidos. Me sorprende más el que haya conseguido esa información en un solo disparo. ¿Tú conoces algo de la obra clásica de Valentín? Poco, muy poco. Lo que mostrabas en las conferencias que hacíamos cuando llevabas el laboratorio. Pero de la obra personal clásica de él. Conozco, bueno, hoy he visto algo más de la obra clásica que ha hecho él sobre las costas de Gijón, de Asturias Gijón, y es muy sorprendente también.
Sí, sobre todo porque no va a un sitio, hace una foto y ya está, y se va. Va a un sitio, hace la foto, busca la foto, espera que aparezca la foto, iluminación, el encuadre, lo busca todo hasta que no obtiene la foto, no se va de este sitio. Y esto sí me parece mucho mejor que lo que hace mucha gente. ¿Nunca te había enseñado fotografías No. personales, clásicas? Nunca había visto. A ver, vi las fotos que hiciste en el catálogo de artistas, artesanos, gallegos, y es lo único que vi, no vi nada más. Y las pocas que has mostrado de bodas, pero muy pocas. Bien. ¿Te está resultando interesante el vídeo? Sí. Sí, porque hace que yo me esté encontrando con el abstracto que no lo había, jamás me había enfrentado a él. Porque, pues, igual que cuando eres joven, que no me considero viejo, pero cuando eres joven el vino te parece más bien repulsivo y cuando van pasando los años te empieza a gustar y empiezas a apreciarlo. Esto yo creo que me está ocurriendo más o menos lo mismo. Para mí el abstracto era una disciplina, me da igual que sea en pintura, en escultura, siempre me ha parecido no entendible y ahora estoy empezando a coger mucho gusto a ver obra abstracta. Muy bien. Interesante. ¿Puedo parar ya? Ya. ¿Irme a cenar? ¿Irme a mi casa? Sí. Y sin censurar. Bueno, no sé, ya veré. Eso dependerá de mí. Bueno. Esto sería muy interesante. Y ahora le voy a dar a grabar. Esto sería muy interesante que apareciera después de los títulos, ¿no? Bueno, ya veré. Con toda la coña, ponte ahí y ahora... A ver...